Ahora es importante que veamos la suma y resta de fracciones con distinto denominador, ¿ya? En este caso es súper importante lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Que es el cálculo de denominadores comunes. Aquí es la base, lo fundamental. Cuando sumamos o restamos fracciones de distinto denominador, importante ojalá es simplificar al máximo estas fracciones, solo si es que se nos permite. Una vez que ya se han simplificado estas fracciones, lo que debemos hacer es calcular el común denominador, visto en los videos anteriores. Esto a través del método del máximo común múltiplo, ¿cierto? De los denominadores. Y luego se sumarán las fracciones, ¿cierto? Como lo vimos en ejemplos anteriores, cuando queden con el mismo denominador, ¿cierto? Se van a sumar igual como lo vimos anteriormente. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos este ejemplo, 5 cuartos más 7 octavos más un 16avo. Si vemos de manera bien clara, ninguna de estas tres fracciones la podemos reducir, porque 5 cuartos, ¿cierto? No podemos reducir por el mismo número ambos, ni numerador ni denominador, y 7 octavos pasa exactamente lo mismo. En un 16avo está claro que no se puede reducir. Entonces lo que vamos a hacer es inmediatamente calcular el mínimo común múltiplo de estos denominadores. Y lo vamos a hacer aquí en este costado que estoy dibujando, ¿cierto? Y por el método de la tabla. Vamos a seguir repitiendo ese método. Entonces, donde tenemos 4, 8 y 16. Partimos con 2. 2 por cuánto me da 4? 2 por 2. 2 por 4 es 8 y 2 por 8 son 16. Continuamos con 2. Este queda 1, cierra hasta ahí. 2 por cuánto me da 4? 2 por 2 y 2 por 4 es 8. Continuamos por 2, ¿cierto? Este termina y 2 por 2 es 4 y terminamos con este último 2. Y multiplicamos hacia abajo. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Es decir, nuestro denominador común es 16. Podríamos haberlo deducido, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, 16 tanto es múltiplo de 4 como múltiplo de 8. Por lo tanto, podríamos haber determinado que era 16, pero en este caso, para ir ejercitando, lo vamos desarrollando con el mínimo común múltiplo. Entonces, al igual que lo hicimos anteriormente, resolvemos y nos hacemos, vamos calculándolo, ¿cierto? De acuerdo al denominador común, ¿ya? Y decimos, voy a ir haciéndolo con los colores para que se entienda. 4 por cuánto me da 16. En este caso, ¿cierto? Sería 4 por 4. Entonces, el numerador se multiplicaría por ese factor. Es decir, me quedaría 5 por 4. ¿Ya? Más, porque es la operatoria que sigue. 8 ¿por cuánto me da 16? 8 por 2. Entonces nos quedaría 7 por 2. Más 16. ¿Por cuánto nos da 16? 16 por 1. Entonces nos quedaría... Nos quedaría, ¿cierto? 1 por 1. Y resolvemos, ¿cierto? Y nos queda 5 por 4 es 20 16avos, más 7 por 2, 14 16avos, más 1, ¿cierto? Porque 1 por 1 es 1, un 16avo. Y si hacemos esta suma, 20 más 14 son 34, más 1 serían 35, entonces nos quedaría 35 16avos. Como dijimos anteriormente, deberíamos simplificar esta fracción, ¿ya? Pero si vamos revisando, ¿cierto? Y tratamos de dividir, nos damos cuenta que entre 35 y 16 no vamos a encontrar ningún término común en el cual podamos simplificar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es convertirlo en una fracción mixta. ¿Y cómo hacíamos eso? Decíamos 35 dividíamos el numerador por el denominador, ¿cierto? En 16, ¿cuántas veces nos cae? 16 por 1 es 16, 16 por 2 son 32, ¿cierto? Entonces nos queda 2, ¿cierto? 16 por 2 son 32, a 35, ¿cuánto nos falta? Nos faltan 3, entonces el numerador quedaría 3, ¿y cuál es el denominador? Se mantiene el mismo. Entonces, finalmente podríamos decir que la suma entre 5 cuartos más 7 octavos más un 16avo es igual a 2 enteros, 3 16avos.
Ese es un método para resolver fracciones de distinto denominador. En este caso ahora veremos lo que es la sustracción o resta con fracciones de distinto denominador. Como vimos anteriormente, ¿cierto? Aquí deberíamos hacer lo mismo. Si es que se puede, simplificamos las fracciones, ¿ya? Y después calcularíamos el denominador común de estas, de estas fracciones, ¿ya? ¿Y cómo vamos a calcular ese denominador común? Con el mínimo común múltiplo. ¿Qué lo vamos a hacer? Al igual que en el caso anterior, ¿cierto? En este sector de acá para que nos quede separado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través de la tabla, ¿cierto? Del cálculo del mínimo común múltiplo. Entonces dejamos 2, 8, 40. Ahí sí. Y calculamos. Partimos por 2. Este queda en 1. Ahí terminamos. Este quedaría en 4. Y este quedaría en 20. Continuamos con 2. ¿Cierto? Recordemos que la idea es que sean los números primos. Este quedaría en 2. Este quedaría en 10. Continuamos con 2. Este quedaría en 1, este quedaría en 5 y terminamos con 5. Ya estamos calculando, recordemos, el mínimo común múltiplo. Voy a dejarlo acá, mínimo común múltiplo, para que nos recordemos, ¿ya? Entonces, multiplicamos hacia abajo, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 5 son 40. ¿Ya? Como tanto 2, 8 y son múltiplos de 40, podríamos haberlo deducido. Pero insisto, la idea es que hagamos este ejercicio y podamos calcular el mínimo común múltiplo para sacar el común denominador. Entonces, al igual que lo hicimos en la suma de fracciones de distinto denominador, ¿cierto? Realizamos el mismo ejercicio y decimos, recordemos que tenemos como denominador el 40. Entonces determinamos 2 por cuánto me da 40, ¿cierto? Y sabemos que 2 por 20 son 40. Entonces nos quedaría acá 1 por 20 menos 8, ¿cierto? ¿Por cuánto nos da 40? 8 por 5. Entonces nos quedaría 1 por 5 cuarentavos. Y luego menos, ¿cierto? 40 por cuánto nos da 40? 40 por 1, ¿cierto? Entonces nos quedaría 1 por 1 dividido en cuarentavos. Vamos a continuar el ejercicio acá abajo. Y decimos 1 por 20 es 20. Y nos quedaría 20 cuarentavos. Menos 1 por 5 es 5 cuarentavos. Menos 1 por 1 es 1 cuarentavos. Y realizamos la resta. 20 menos 5 es 15, menos 1, ¿cierto? Serían 14. Y nos quedaría 14 cuarentavos. Tenemos que ver acá si es posible que la podemos simplificar. Y claramente tenemos el término que es 14 y 40. ¿Por cuánto podríamos simplificar? Por el término más sencillo, que es por 2. Y simplificamos acá abajo. 14 cuarentavos, ¿cierto? Simplificado por 2. Recordemos que tenemos que hacerlo tanto en el numerador como en el denominador. 14 dividido en 2, ¿2 por cuánto nos da 14? 2 por 7. Y 40 dividido en 2, ¿2 por cuánto nos da 40? ¿Cierto? 2 por 20. Es decir, de la sustracción 1 medio menos 1 octavo menos 1 cuarentavo es igual a 7 veinteavos, ¿cierto? Y ahí esta fracción es irreductible, es decir, no la podemos seguir simplificando. Esta es la forma en la que nosotros vamos a calcular y vamos a determinar, ¿cierto?, sumas y restas de fracciones. Esta es nuestra primera operatoria. Más adelante veremos multiplicaciones y divisiones. Un abrazo, que esté muy bien, buenas noches, chao.